Una paz extraña se vive hoy en Gaza después del genocidio que Saramago dijo en su momento era similar al exterminio que practicaron los nazis. Por eso Laura Restrepo se pregunta cómo ponerle palabras a esta era tremenda por la que atravesamos. Si el desastre es ominoso e inefable, si no tiene nombre, ¿cómo podemos narrarlo para enfrentarlo, retarlo, conjurarlo con el arma que poseemos, que es la palabra? Habrá que empezar por romper el silencio, nos dice la escritora. Pues vamos a contar la historia. ¿Por qué decidieron sumarse a esta flotilla, Sol? Pues porque ya no podía más seguir observando sin hacer nada. Había una cosa interna que me decía que tenía que ser congruente con lo que he venido haciendo toda la vida, ¿no? Y, no sabía qué, pero sabía que tenía que No hacer, sabías qué ni cómo. ni cómo, pero sabía que tenía que hacer algo. Era urgente para mí, era yo me atrevería a decir que una cuestión, de sentido de vida. Ujú. No estaba ya en paz yo internamente, sentía mucha vergüenza Ujú. y eso fue lo que me impulsó primero a buscar. Cuando me enteré de la marcha a Gaza era demasiado tarde, ya estaban allá. Ujú. Yo hacía cuentas de horas de vuelo y decía: "No, no voy a llegar", ¿no? Ajá. Pero entonces esperé, y este proceso ha sido así, de mucha espera, de mucha paciencia, de mucha observar, eh, y bueno, surgió la oportunidad y tengo el gran honor y la gran responsabilidad de formar parte de esta flotilla. ¿Y tu caso, digo? Es muy similar al de Sol. Hay una cosa premiante cuando ves el dolor y sobre todo el dolor de las infancias. En mi caso, a mí me mueven mucho las infancias. Siempre he trabajado con infancias desde el arte, a la par de mi oficio como artista escénico. Me gusta trabajar, conectar con infancias, desde la danza, desde el arte, desde el movimiento. Y hace un año fui justo a Palestina a trabajar, en Cisjordania con varias instituciones entre Ramallah, Jerusalén y Belén, y poner en práctica todas estas mismas dinámicas y talleres que suelo hacer acá en México. Y allí es donde me di cuenta, realmente me di cuenta de lo terrible que es la situación para los palestinos en Cisjordania y yo no se diga Gaza. O sea, si era tan tremendo en Cisjordania, donde todos los días te enterabas de algo horrible, ¿no? Que el primo de alguien que conocías lo mataron. Los hijos de tal persona que conociste les dieron un balazo en la cabeza con un francotirador. Al sobrino de no sé quién se lo llevaron lo que le llaman una, una aprehensión administrativa, una detención, un arresto administrativo. Es una cosa, es una locura, y luego ves a la gente cómo la arrestan así, y después está aquí Sol, y entonces imagínate que arrestan a su primo y a su hermanito, y y le digo: "Sol, ¿qué pasa?". Entonces, y ella ya acostumbrada te dice: "No, pues en 72 horas no voy a saber de ellos, vamos a ver qué va a pasar". "¿Y por qué?". "No, pues así es aquí". Esas cosas que yo digo: ¿cómo es esto es posible? ¿Cómo es posible? Ves las casas, ves todas las casas llenas de 3, 4, 6 tinacos arriba. Los edificios tienen un montón de tinacos. ¿Por qué? Pues porque Israel, teniendo una de las desalinizadoras más grandes del mundo, les manda solamente 1 hora y media de agua a la semana Ujú. para asediarlos. No los dejan hacer pozos, no los dejan recolectar agua de la lluvia. Entonces, la guerra del hambre que vimos reciente y crudamente en los últimos meses Esa es la empezó punta mucho del antes. sí, Es una técnica de guerra claro, por criminal, supuesto, por supuesto. Estamos hablando de Cisjordania, donde no hay Hamás, claro. porque ahorita el discurso es jamás, 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 todo es jamás, sacar 7 de octubre, sacarlo de contexto, y claro, si yo saco de contexto 7 de octubre y digo jamás, 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 no hay oportunidad de escuchar la voz de los palestinos que han sido asediados, desplazados y sistemáticamente deshumanizados desde el 48. Antes del 7 de octubre.
Desde el Bueno, 48, o sea, llevan Claro. 77 años padeciendo esto. Mm. Entonces, ahí nace mi necesidad. Cuando sale la Marcha a Gaza, dije, vámonos, las tenemos que hacer. Y a partir de ahí, la Marcha a Gaza se convierte en el Movement to Gaza. O sea, en cuanto nos interceptan en Cairo, que llegamos apenas a Ismailia, eh, en ese instante nadie se bajoneó, nadie dijo, ¡ay, qué mal! No, al revés, dijimos, ¿cuál es la siguiente acción? Y los que pudimos ser como más o menos dirigentes de nuestras delegaciones, nos juntamos y empezamos a trabajar durísimo, y a partir de ahí se contó 2 meses, para hacer esta flotilla. O sea, en 2 meses lo logramos. porque además era urgente. Es urgente, era Era por inminente. urgencia. Los ¿Tú niños no morían. tuviste temor, miedo, Sol? Los No. hombres tienen, como dice mi hija, tienen un bono extra, pero las mujeres no. No, la verdad es que no. En ningún momento, incluso yo me sorprendo de mí misma. En ningún momento sentí miedo, nunca sentí ansiedad, nunca dudé de que estaba en el lugar correcto. Bueno, y tú que lo digas que eres psicóloga Ujú. es otra cosa, claro. Por supuesto que al principio hice una revisión personal y dije, a ver, es muy probable que acabes muerta o en una cárcel, ¿no? Ujú. Lo hablé con mi familia, con mi padre particularmente, y mis amigos lo que me dijeron es: "Ya te habías tardado". O sea, tenías esa ruta, ese perfil. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde toda la vida, desde chica, desde niña. Entonces te gusta tocar tierra, aunque Sí. sea situación límite o por eso. Pues mira, tengo un diagnóstico de TDA y de acuerdo a mi psiquiatra, eso me ayuda mucho a estar en esas situaciones de emergencia. Es donde mejor me siento, no porque me guste el conflicto violento, sino porque tengo una capacidad de enfoque y de observación que me ha ayudado toda la vida, ¿no? A ver el mundo desde un lugar distinto, donde puedo descubrir las oportunidades también. Y eso ha sido toda la vida, ¿no? Bueno, se embarcaron finalmente y ya en alta mar sabían que había, digamos, una zona de aguas internacionales y había otra zona que ya era más complicada, Que sigue siendo aguas internacionales. que siguen siendo, por Eso es supuesto, importante. y eso tiene que ver con el derecho internacional. Así es. Exacto. Se han apropiado de aguas internacionales Sí, Ilegalmente, sí. de manera ilegal así es. y con la complacencia o la complicidad, pues, de muchos gobiernos, Claro. que a Así veces me da la impresión, yo digo, porque veo las marchas y hay una presencia fuerte de los jóvenes, y una lectura que hago es decir que esos jóvenes, cuando sus gobernantes miran hacia otro lugar, ellos deciden salir a la calle y decir, no, no me representan y estoy señalando esto. Así es, ¿Eso a ustedes los animó también? Sí, por supuesto. desde luego. O sea, tuvimos claro desde el día 1 que lo importante de la flotilla no era la flotilla en mar, sino la flotilla en tierra. Claro. Sin las movilizaciones que se lograron hacer en tierra, sin las demandas a los gobiernos, nosotros no estaríamos aquí muy probablemente hoy, ¿no? A mí me sorprendió mucho, pues, una declaración de la señora Meloni de Italia, cuando hizo una crítica ya de lo que estaba pasando, pero dices, es un gobierno conservador que no creo que simpatice mucho con estos movimientos, pero lo hizo porque tenía una huelga plantada general en es. su país, ¿no? Así es. Sí. Eso es el respaldo que ustedes tuvieron. Esa es la fuerza que sostuvo al movimiento. Entonces, sí funcionan Sí esas. funciona. Creo que el movimiento, a ver, es bien importante porque hay muchas personas, que están en contra de lo que hicimos o critican fuertemente lo que hicimos y dicen que ingenuidad, que era solamente una cuestión, era un movimiento solamente para llamar la atención, para hacer un desajuste mediático. Uy, pero qué riesgo llamar la atención así, ¿no? Exacto, y vamos a poner, desde luego, y creo que hay que como que descifrar qué está pasando. Hay tres metas fundamentales, Ujú. ¿no? Desde el inicio de esta misión específica. Número uno, sí, llevar ayuda humanitaria, pero a nadie se le engañó. Sabíamos que era una ayuda humanitaria simbólica porque íbamos en botes que tenían que medir menos de 24 metros de largo,
de cubierta para que pudieran ser considerados de uso recreativo y entonces tener el respaldo del derecho internacional de poder llegar a cualquier puerto con ayuda humanitaria, ¿no? Entonces cumplimos como con todo lo que se nos requería. Y en un barco de menos de 20 metros con 8 hasta 15 participantes, pues el espacio es reducido. Entonces llevábamos cajas, sí, pero entonces cuando llegan, ay, es que traían muy poquito, pues claro que traíamos Pues es poquito. una cosa simbólica, Es claro. una cosa porque lo que queríamos era, no, era llevar ayuda humanitaria, pero lo que queríamos era abrir el corredor. Abrir el corredor de ayuda humanitaria y que a partir de ahí siguiera el corredor abierto, de manera alegórica y también de manera literal. La segundo meta o el segundo objetivo era precisamente ese, una acción política que presionara a nuestros gobiernos, que volteara los ojos de con nuestros gobernantes, pero también de la prensa y de la sociedad civil, a algo que está ocurriendo en el mundo, que a final de cuentas, y ahí es donde está el tercer punto, es hacernos conscientes que lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre con las personas que ni la deben ni la temen, con los civiles, es simplemente un reflejo exponencial de un sistema que se reproduce en muchos lados del mundo, que para mí es exactamente el mismo sistema que permite que aquí en México quede impune tantos crímenes, desapariciones, un promedio de 11 mujeres al día asesinadas o desaparecidas, que seamos el país con una industria de pornografía infantil el más grande del mundo. O sea, ese mismo sistema que permite que en México eso ocurra, donde unos deciden quién vale más que otro, donde según el color de la piel tienes derechos y no, y posibilidades, donde las infancias no tienen los mismos derechos que los adultos. Ese es el mismo sistema que permite que haya un genocidio ahorita en Gaza. Es el mismo. Entonces, con esto lo que quiero decir es, ante esas críticas que vienen y dicen: "Ay, no, qué naifs", o solamente querían hacer una revolución mediática, pues fíjate Pues que sí, sí, la verdad es que sí. Y qué éxito tuvimos que ahorita, ayer estuvimos todo un día, casi un día entero, en el Congreso de la Unión, Sol y yo, en una primera mesa de trabajo, en una comisión extraordinaria de más de 50 diputados que organizaron estas mesas a través de esta comisión que se llama Amistad con Palestina, que su primera acción fue impedir que se estableciera la amistad con Israel, la Comisión Especial de Amistad con Israel. Entonces, Que es un México que no entiendo, ¿eh? ¿Cómo que tender un puente con un bueno, con un gobierno estado genocida? genocida. exactamente, Es pero brutal. Javier, ve que en qué momento iba a haber 6 personas que estuvimos en una flotilla, más un montón de personas también, ayer eran como 8 también, de nuestra gente en tierra, que nos cuidó, que estuvo en contacto con sus familiares, que estaba al pendiente de los, de los trackers, que estaba al pendiente de nuestras cartas poder, de los abogados, de toda nuestra documentación, de era un montón de trabajo de la gente en tierra y todos ayer, así muchos de nosotros de ese equipo ayer en el Congreso de la Unión nos recibieron en el pleno. O sea, ¿cuándo hubiera ocurrido eso? ¿Cuándo hubiera ocurrido que en el Congreso de la Unión se hiciera una porra de eh, unánime que dijera Free Palestine o Palestina libre, o del río al mar, Palestina vencerá? ¿Cuándo? Entonces, sí fue exitoso el movimiento en sí mismo, porque se suavizó un poco el terreno, se suavizó la tierra. Entonces, va a ser más fácil picar, creo yo. Y se sumó gente, solo un Somos gente. ejemplo pequeño. Sí, Sur. Cuando llegamos al aeropuerto, estaban las policías del aeropuerto, y había una policía en una esquina que nos saludaba y lloraba, Mm, ¿no? O sea, estamos hablando de que la gente se ha sensibilizado tanto, porque no lloraba por nosotros, ¿no? Así es. Lloraba por Gaza y por lo que está pasando en Gaza, porque es demasiado cercano para la gente, pues, más, empobrecida de este país.
a la que se les ha arrebatado todo. O sea, genocidio también tenemos en este país. Los pueblos originarios han estado sobreviviendo y resistiendo No, lo estamos viendo toda con la las vida. inundaciones. Dices, Exacto, ¿cómo podían vivir en esos poblados, en esas rancherías, sin lo básico? Así exacto. Y es. con el despojo que ha habido de las tierras durante siglos, ¿no? Es demasiado cercano. Oye, Entonces, Sol, ajá, hay una cosa que me llama la atención que planteó Diego, y es no ver a Gaza solamente como un genocidio, digamos, implantado ahí. Forma parte de toda una estructura, de una concepción del mundo en donde, para que esté bien yo, tengo que hacer a un lado al otro y y exterminarlo someter. si es. Ujú, Exactamente. ¿Es ujú. eso? Sí, es el capitalismo rampante, es el patriarcado, ¿no? Es el colonialismo que parecen palabras, rimbombantes, pero que al final de cuentas tienen un efecto directo en la vida de cada Así es. persona. El cambio ¿No? climático también El forma parte. cambio climático es Definitivamente. resultado de eso. Israel es el gran ejemplo de cómo arrasar con una tierra próspera, ¿no? En Gaza no vive nada, ni un animal, ni una planta, ni una persona. Han ¿Sabes qué, arrasado con todo. sabes qué sorprende? Que después de los bombardeos llegan los trascabos, las máquinas, a quitar el escombro para que se pongan los nuevos colonos a vivir ahí. Así Así es. es. Esa es la práctica. Pero esa es una práctica que allá es muy evidente, pero si volteamos a ver a nuestros países, Claro, a México mismo, Es igual. el despojo de territorio es uno de los grandes temas de este país. así es, Ahí están las mineras, ¿no? así es. Acabando con el territorio y arrebatándole Contaminando el ríos territorio. Y la y matando gente personas también. teniendo que emigrar forzadamente. Bueno, hay empresas refresqueras que, ¿no? Que Que se gastan quedan con el agua. miles y miles de metros cúbicos de agua en lugares donde no hay agua. Así es. Se reproduce en muchas maneras. Por eso es que vamos, ¿no? Porque tener una causa como la causa palestina y hacer algo para que los ojos volteen a ver a lo que ocurre allá en estos momentos, la injusticia, el desplazamiento, la opresión, las voces silenciadas, los cuerpos racializados y sobre todo lo que es bien doloroso es cuando es evidente que ha ocurrido una deshumanización. Y aquí me refiero con eso, es cómo constantemente hay mensajes a la sociedad que te hacen pensar que esa parte de la humanidad vale menos. Por lo Son tanto, desechables. son desechables o por lo tanto no te debería de doler tanto Bueno, pues que Son malos. son no, malos, pues sí, el ¿no? Y lo vemos gobierno en judío Hollywood, lo lo vemos dice, en todas las series. no ¿Quiénes son los son malos? humanos. No son No humanos, son humanos. son de piel oscura, son Además, malos y además tienen una religión diferente. ay, Entonces una religión, tenemos la autoridad de juzgar eso claro, Cuando, y como dice Laura Restrepo, todos los pueblos son los pueblos elegidos. así así es. es, Por supuesto, no solamente uno y ellos en particular, ¿no? Ujú. así es. Y por eso es que nos es cercano. O sea, sobre todo nosotros como hispanos, como mexicanos, no sé, es bien cercano, ¿no? O sea, todo en su justa medida, pero hay muchas comunidades aquí en México que son rehenes del narcotráfico también, que no pueden salir, que hay gente que hay, fuegos cruzados, o sea, en su justa medida, pues, pero sabemos lo que es ser ocupados, no solo en nuestra tierra, sino también en la mente y el corazón. Los palestinos hablan mucho sobre la ocupación de la mente. O sea, que la ocupación ocurre en muchos niveles. Sí, en el territorio físico, pero también en el aire que respiras, en tus pensamientos. ¿Qué tanto tiempo del día le dedicas a la ocupación? Y cómo esto en sí mismo ocupa un espacio. Claro, claro. Y, y nosotros podemos también ser muy cercanos a ellos. O sea, yo pienso en una madre que le desaparecen a su hija, a su hijo. eh, toda su mente, todo su ser va a estar ahí, va a estar ocupado por esa violencia, ¿no? Eh, que a lo mejor sí hay tragedias en el norte global, pero no es la realidad del sueco o del noruego ni del danés, ¿no? Y que ese es otro de los puntos que me parecen bien interesantes. No sé si Sol, qué opine, pero dentro del mismo movimiento, dentro de la misma flotilla, dentro de la misma organización,
yo estando, ¿no? Del lado un poco de los organizadores y de los dirigentes, me di cuenta de cómo también se replican esas dinámicas donde el norte global te tiene que decir cómo hacer las cosas y tú como mexicano del En sur la global, flotilla lo vieron. sí, claro, Claro, y tú del claro. sur global es que tú no sabes, Ujú, porque las cosas son así. claro. Y si no son así, entonces que es un desmadre, y entonces como es un desmadre, entonces no va a salir. Sí. Y tú así, y bueno, al menos yo o sea, tengo pocos, to no tengo pedos en la lengua, mejor dicho, y cero me imponen esas personalidades. Digo, les decía: "A ver, no creo que sea el momento de protocolos y de seguir reglas. Entiendo bien de dónde ustedes vienen de toda esta estructura". Le dije: "Pero es momento de que vean y que volteen a ver que nosotros como Subglobal hemos sobrevivido aún a pesar de ustedes". Sí. ¿Cómo lo viste tú, Sol? Pues, a mí me gustaría poner un ejemplo dentro del barco. Em, la gente de Noruega, la gente europea blanca, digamos, porque también dentro de los europeos no es lo mismo ser griego que ser noruego, No. ¿no? Sí, Pero bueno, la gente europea blanca, ¿no? Siempre se quejaba de que perdíamos demasiado tiempo hablando, dialogando y diciendo cómo nos sentíamos, ¿no? Sí. Es una pérdida de tiempo. Yo les decía: "Estás en un barco, ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es la prisa? No hay más que hacer que hablar", así ¿no? es. Y yo siempre les repetía: "Allá donde yo trabajo, en México, ¿no? En la sierra, se dialoga, y se dialoga, y se vuelve a dialogar, y pasan 6 horas, y sigas dialogando, porque lo que es importante es el consenso. Es decir, tenemos que asegurarnos que todas las personas aquí presentes entendamos, Y es el principio de la democracia, es escuchar al otro. escuchar al Aunque no otro, estemos de acuerdo, vamos a escucharlo y que nos aunque estemos escuche. de acuerdo y digan lo mismo, Claro, su voz es importante, claro. aunque repita lo mismo Ujú, que yo dije. Sí. Eso les desespera un montón. ujú. ¿No? Ujú. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, porque yo decía: "¿Cuál es el problema de Y como escucharnos?". tú dices, estamos en alta mar, Pero es este sistema que se ha capitalista asumido, que que se se ha absorbe asimilado. incluso en la gente más progre, ¿no? Claro, Ujú. claro. Entonces pueden ser muy progre, pero hay que seguir revisándose internamente porque Así el es. racismo está ahí, Mm. ¿no? Porque el colonialismo está ahí y sale, brota por los poros, ¿no? Fíjate que eso es cierto. Feministas, por ejemplo, de Chiapas o Oaxaca, varias me han dicho muchas veces que no es lo mismo ser feminista en la Ciudad de Por México que allá. supuesto. Dice, no nos entiende y nos ven de ladito. No, y la relación, los vínculos con los hombres son distintas Sí, también, claro. ¿no? Porque allá, en estos contextos de mucha más carencia y más rudeza, digamos, del entorno, yo no puedo andar diciendo: "No te necesito, no quiero estar contigo". No se puede sobrevivir así, No. ¿no? Y creo que eso lo aprendimos, quisiera decir, en la cárcel. Ahí las feministas blancas empezaron a cuestionarse porque decían: "Muy feministas, pero estamos todo el día pensando, ¿cómo estarán nuestros hombres en la cárcel?". Lo dicen ustedes, lo han dicho, lo dijo Greta Thunberg también, que lo importante no es la experiencia de la flotilla o lo que padecieron, las vejaciones que sufrieron, que lo importante es lo que está pasando en Gaza con los palestinos. Sin embargo, yo creo que también es importante que sepamos qué pasó en la cárcel, cómo los trataron, porque es una forma también de asumir y interiorizar también qué se tiene que hacer y a qué se arriesga uno por tratar de modificar el mundo en la pequeña medida que podamos. Solo. Mira, yo tengo 2 reflexiones, ¿no? Pero bueno, la primera es, empecé a escuchar entre las compañeras que decían: "Bueno, no nos están tratando tan mal", ¿no? ¿A qué lugar hemos llegado de normalización de la violencia que somos capaces de decir eso? Yo les decía: "Estás secuestrada, punto". Estás incomunicada, no puedes hablar Sí, con quien estás quieres hablar. secuestrada. No sé si te dieron de patadas o no, pero estás secuestrada. No podemos minimizar esas cosas, Claro. pero como dice Diego, tenemos tan ocupada la mente, ¿no? Que incluso empezamos a minimizar la importancia de esas cosas. Mm. Claro. Eso por un lado. Ahora, yo sí creo que
por otro lado, sí estábamos en una situación muy privilegiada porque el mundo observaba, ¿no? Sí. Y había gente en las calles, ¿no? Amenazando a sus gobiernos, a la estabilidad de sus propios gobiernos. Ahí está Italia y España como principales ejemplos, ¿no? Pero aquí en México la gente salió a la calle en cuanto supo que nos habían detenido. O sea, ese privilegio no lo tienen los No. palestinos. Entonces, sí nos torturaron y sí había muy, sistemáticamente implementado un sistema de tortura psicológica. Sí hubo tortura física, sí nos dieron agua en pésimo estado, sí nos dejaron sin comer, sí impidieron el acceso al medicamento, ¿no? O sea, hubo cosas muy concretas, la deprivación de sueño, etcétera, ¿no? Y aún así, estábamos en un lugar de privilegio, Ujú. porque íbamos a salir. No estuvimos Así 30 es. años como quienes ahora están entregando, ¿no? Que estuvieron 30 años por Bueno, nada en la y cárcel, sin esperanza de salir en algún momento. metidos en un hoyo, ¿no? Sin saber nada del mundo. Entonces, sí estábamos en una situación de privilegio y aún así fue violento. Ujú. Entonces, no dejábamos, nunca perdimos el foco. Siempre nos repetíamos a nosotras mismas, pero lo que le pasa a la gente en Palestina, Nada tiene que ver. nada tiene que ver. Este es el 0.01%, Correcto. ¿no? Las mujeres siempre son como el sexo de segunda. Siempre, sí. Dentro de la flotilla había mujeres blancas y había otras mujeres que venían de otros países. También hubo un trato, un maltrato diferenciado. Desde luego que Sí, sí. sí. Y tú nada más observa quiénes salieron primero de la cárcel y quiénes salieron al A ver último, quiénes salieron ¿no? primero. Italia, Por la ¿no? presión que tenían en la base Por la social, ¿no? presión y porque es Europa central, ¿no? Así es. España, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a observar, decíamos, ya entendimos la lógica, ¿no? Van a salir las europeas primero, hayan firmado, no hayan firmado, se hayan portado bien o mal, no importa. Van a salir primero. ¿Quiénes quedamos? El sur global, ¿no? Exactamente. Las latinoamericanas todas, ¿no? Ujú. Sudáfrica, por supuesto, y como excepciones, Reino Unido y Estados Unidos, porque había un castigo, ¿no? Para que aprendan. Para que Exacto. aprendan a no ser traidoras de sus gobiernos, Y ¿no? había mujeres con burka en las Había mujeres vacaciones. con burka, ¿Y cómo les fue? fueron muy violentos con ellas, les arrebataron las burkas, Y sus hubo hijabs. grandes discusiones, porque las expusieron ante los hombres, ¿no? Es Te otra violencia que... No, Claro. bueno, además es una humillación muy profunda. Ujú. Ujú. Y además ellos sabiendo lo que eso Sí, significa, por supuesto. porque ellos mismos lo practican. Es como hacerles comer no comida kosher a ellos, ¿no? En algún momento. Exacto. O arrancarle la peluca a una mujer. ¿No? O quitarles su solideo que tienen. Exacto. O Ujú. sea, ellos lo entienden muy bien y por eso lo hacen. Y fueron muy, muy perversos con las mujeres, Ujú. sobre todo las mujeres árabes, musulmanas. Así es. Qué fuerte. Así es. ¿Qué lecciones tú nos puedes compartir de toda esta experiencia que no termina, porque esto no ha terminado? Bueno, una de mis reflexiones creo que más fuertes y que me gustaría que permeara en las mentes y en los corazones de los que nos están escuchando y de las personas que nos voltean a ver como parte de la flotilla, es que los israelíes son seres humanos como nosotros, los sionistas son seres humanos como nosotros, y que han hecho a través de los años, el sionismo se ha encargado de contarnos una historia donde los malos son los árabes, independientemente de si son musulmanes o no, porque en Palestina hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes, hay árabes agnósticos, y a todos los matan por igual. O sea, tú le preguntas a un cristiano ortodoxo, ¿tú cómo ves la resistencia y cómo ves a la ocupación? Y es exactamente igual a la de un musulmán. Habiendo dicho eso. Entonces, en esta narrativa donde el árabe está en un menor lugar, es un subhumano, según lo que ellos mismos te dicen que son perros, o sea, peor que, Sí, por ¿no? eso los colonos matan a los que no Sí, se han ido, ¿no? exactamente. Entonces,
el observarlos desde el punto de vista de que somos todos seres humanos, tan falibles como cualquier otra persona, y que esta narrativa de somos el Estado perfecto, los elegidos de Dios, con la mejor seguridad, con la mejor inteligencia, con la Ya la vimos que vanguardia tampoco en ciberseguridad, La con gran la democracia. gran democracia, los que defienden la democracia en el Medio Oriente. O sea, toda esta cosa, cuando yo vi a los policías, a los guardias en mi propia celda, arrebatándose los folders y mezclando los pasaportes con nuestros documentos y contradiciéndose y gritándose unos a otros. Yo estaba viendo una película como te decía hace rato, de Viruta y Capulina. O sea, que para mí era, ¿estos son los inteligentes del mundo de verdad? ¿Estos son? Y también en el barco, o sea, en el barco yo veía como ni se preparaban, yo veía a los ciertos soldados vomitando por el movimiento del barco. Y es bueno, por lo están menos si humanos como hubieran, todos, claro. como todos, todos somos iguales. No hay que tenerle miedo a los bravucones. Ellos se han comportado como bravucones, como bullies. Y yo, esta es una reflexión muy personal, a título personal. Yo fui muy violentado, muy agredido de mi infancia, en la escuela, en mi casa, por ser un niño femenino, por ser un niño que no se adecuaba a los patrones de la masculinidad. Yo en carne propia, yo sé lo que es el bully y sé leer el espacio perfectamente bien de con quién es posible que me ataque, quién posiblemente es una amenaza para mí. Y cuando estoy en la cárcel y veo a estos, haz de cuenta que regreso a mi infancia, pero ya con mis 44 años, y digo, estos son, estos son. Ahí está el que me gritaba, el que me bulleaba y todo, y es como yo. Y les ves como esta parte patética, este personaje patético que se esconde detrás de sus armas, detrás de sus gritos, detrás de su violencia. Y digo, pero es igual, al mismo tiempo es como yo. Va a ir a casa y va a tener sus problemas y a lo mejor tiene un hijo o no, lo que sea, y pero vemos la vida de manera distinta, eso es todo. Perderle el miedo a estos bravucones que dicen: "No, ¿no te da miedo que te estén escuchando ahorita en tu celular?". Le digo: "No me da miedo nada. Esos bullies no me dan miedo", y hasta digo, le digo a mi teléfono, los insulto, me explico, en caso como una forma de yo mismo, ¿cómo se llama esto? Como sacar esta parte del por qué el bully va a ocupar tu espacio, por qué el bully va a ocupar tu corazón, tu mente, tus pensamientos. No debería de ser. ¿Y sabes quién no deja que ocurra eso? Los mismos palestinos. Los palestinos tienen una resiliencia para decir, aún a pesar de que anoche o hace 2 horas hubo una redada, o nos quedamos parados 4 horas para cruzar el checkpoint, y en lugar de hacer 20 minutos de Ramallah a Belén, hicimos 4 horas, ponen música, llegan, se ponen de acuerdo, para pasarla y para vivir. No, y hay muchos testimonios, incluso gráficos y Sí, en videos de los niños que están jugando y sí. están haciendo su Se vida. sobrepone, Resistencia. es una Es resistencia. resistencia. Y eso es lo que hay, eso es las cosas más rescatables y de lo más bonito que pude ver y constatar en mi día a día en este lugar. Sol, ustedes ya dieron un paso como ciudadanos del mundo, más allá de la normalidad de todos nosotros que vemos, ahora sí que desde lejos muchas cosas y a veces no tan lejos, pero no nos metemos, no nos involucramos tanto como ustedes. La gente común, ¿qué puede hacer en estos momentos límites que vemos, como tú bien dices, en las sierras mexicanas, en los pueblos olvidados, en África, en Gaza, en varias partes del mundo? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo todo este mes se los decía en los videos y eso, no hay acción pequeña, No hay acción pequeña. no hay acción pequeña. Toda acción es importante. Si tú pones un like, está bien. Si lo que puedes hacer es repostear, repostea. Si puedes incomodar a tu familia en la Navidad hablando de las injusticias sociales, hazlo, ¿no? Si puedes salir a la calle y gritar, sal y grita. Si puedes subirte a un barco, te subes, ¿no? Si puedes ir a la sierra, vas a la sierra. Si puedes donar ropa y agua para nuestros compañeros que están sufriendo por las inundaciones, vas y lo haces. No hay acción pequeña, no tenemos que no somos héroes, Ujú. ¿no? Nosotros no somos héroes, simplemente teníamos la posibilidad de Así estar es, ahí, que es un privilegio también, así es. ¿no?
pero todas las acciones son importantes. Entonces yo decía, lo que se te ocurra está bien, y entre más creativo, mejor, ¿no? Es hablar en el metro con la señora de al lado y hablar de los niños en Palestina, está bien, Ujú. ¿no? Eso. Eso es una de las cosas que te quería mencionar. Una de las cosas justamente que quería mencionar cuando hablábamos sobre las diferencias del norte global y el sur global, Ujú. que les decía, es momento de que nos escuchen a nosotros, porque nosotros sabemos cómo resolver problemas em, de manera creativa. Decía, we are troubleshooters, creative troubleshooters de naturaleza. Les decía, porque nosotros hemos sobrevivido a pesar de ustedes. Y se morían de la risa, pero al mismo tiempo se daban cuenta que era Del verdad. nervio. Sí, te acabas El- pensando algo. Sí, y le decía, we are troubleshooters, we're creative troubleshooters. Lo que tenemos que hacer aquí es safe creative troubleshooting. Y digo, confíen en que sí sabemos cómo lo vamos a hacer. No vamos a ir bajo sus reglas, pero sí podemos, ¿no? Y podemos dar muchos ejemplos, pero eh, tengo muchos ejemplos de historias muy simpáticas al respecto de eso justo. Pero creo que eso es una reflexión bien importante que nos podemos nosotros como mexicanos pensar en cómo ayudar, cómo seguir siendo parte de este movimiento, de voltear los ojos a las injusticias y sobre todo pensar lo siguiente, para mí que es algo fundamental. Sin justicia no hay paz verdadera. Ujú. No hay paz verdadera sin justicia y sin restitución. Y no puede haber justicia sin verdad, donde te dicen: "Tú cállate y obedece y no te quejes", o si no eres un terrorista, eso no es paz. Entonces, el cese al fuego que se decretó, que se firmó y se aplaudió en muchas partes, no te compras eso. Claro que no. El cese al fuego no está firmado porque Palestina no participó Ujú. en ninguna discusión. Ninguna. No hay cese al fuego. Hay una bota puesta en el cuello donde te dan a elegir entre seguimos matando a tu gente, ¿no? O nos das lo que queremos. Eso no es un cese al fuego, y mucho menos de quien además financió y promovió este genocidio, Claro. Y ¿no? lo sigue perpetrando además. O sea, eso para mí Sigue no es un matando gente. cese. Así es. Siguen matando. Ahorita mismo, en este instante. De hecho, cuando estábamos en la cárcel, o escuchábamos los misiles cómo cruzaban arriba de nosotros, rumbo a Gaza, ¿te acuerdas? A bombardear. A bombardearlos. Pues Era, sí. sí, te pone la piel chinita. O sea, nosotros tratábamos en nuestra forma de tratar de sobrellevar todo, platicando, cantando, pasándola bien, contando chistes, pero en cuanto escuchabas esta Había un cosa, silencio silencio sepulcral. total, porque sabías lo que iba a pasar. O sea, sabías hacia dónde iban esos misiles, ¿no? Eso yo creo que esas son las cosas también más fuertes. Entonces no hay paz, Sol. Claro. No hay paz si no hay justicia. No hay justicia. No hay paz cuando quienes han sido los más lastimados, abusados y sometidos no tienen voz. Claro. Tú y yo acordamos lo que ellos tienen que hacer. Exacto. Y además les vamos a decir cómo hacerlo. Ellos no tienen derecho a mandarse por sí mismos, no pueden, ¿no? Sí. Porque ya dijimos que no son Son capaces. subhumanos. Entonces son subhumanos, entonces nosotros les vamos a decir cómo vivir la vida. Exacto. Eso no es paz. Eso no. Entonces tenemos que seguir observando lo que Tenemos que Así seguir. es. Además, no podemos confiar en la palabra de alguien que constantemente rompe todos los acuerdos de cese al fuego y no cumple nada, Y ¿no? miente constantemente y sistemáticamente. Si me permiten, me gustaría decir compartir algo que muy pocas personas saben, pero en Israel existe una corte militar infantil. una corte militar Infantil. infantil. Sí, esto debe ser una nota, ¿no? De todos los medios, todos los periódicos, y ahora que estamos aquí en la jornada, creo que es importante mencionarlo. En Israel existe una corte militar infantil y mi amigo Mujahed Naim fue abogado muchos años de la corte militar infantil defendiendo infancias. Dejó de ser abogado en la corte militar infantil cuando es apresado en una de sus muy famosas calabozos que son celdas de 1 metro por 1.20, donde te pueden dejar ahí el tiempo que ellos quieran. No hay luz, estás bajo tierra y el único aire
puro aire fresco que te llega es el que entra entre la puerta y el suelo. Ahí es donde duermen, pegaditos con la boca y la nariz pegada ahí para que puedan respirar de noche. Acostados no se pueden, por supuesto, ni extender. Mi amigo tiene toda la espalda quemada. Cuando yo le platiqué, y después pasamos mucho tiempo juntos cuando yo estuve en Palestina, y ahora en diciembre que yo volví a visitarlos y hicimos un viaje largo. Y siempre estamos hablando sobre la ocupación. Y me gustaría compartirles esto que me dijo, porque mi visión de la paz tiene que ver también con esto. Mucha gente me dice, yo no quiero paz. Al principio yo le decía, sí, la paz, la paz, la paz. Hasta que un día enojado me dijo, a ver, Diego, entiende, yo no quiero paz. Yo quiero justicia. Y me dijo estas palabras, parafraseo: de nada sirve la paz si es a costa de la opresión, la deshumanización y la ilegalidad. No me interesa una paz que ignore el dolor, que encubre la injusticia o que exige silencio a quien ha sido herido. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Apretar los dientes y fingir que todo está bien mientras nos despojan y nos matan? Si algo me duele es la falta de voluntad para ver la raíz del conflicto y el daño que ha hecho. Yo también quiero una comunidad en paz entre dos hermanos, árabes y judíos, pero no una comunidad construida sobre el sacrificio de quien ya ha sido herido. No se me puede pedir fraternidad sin reconocimiento ni reparación. Qué fuerte. ¿Con qué quieres cerrar, Diego? Creo que eso, no hay fraternidad sin reparación y sin justicia. Eh, Podemos perdonar, pero desde un terreno emparejado. No hay fraternidad cuando no, cuando uno se siente superior al otro. Es imposible, no puede haberla. Y se replica en muchas áreas de nuestra vida y de nuestra existencia como seres humanos. Por eso Gaza es un punto de partida para reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro vínculo con el otro. Sol, ¿con qué cierras? Pues que solo podemos sanar y reparar en colectivo. Mm. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo, es en colectivo y no importa qué tan lejos o tan cerca estemos geográficamente. O es en colectivo o no va a suceder. Pues con estas reflexiones concluimos esta plática. Me gustará hablar con ustedes en otro momento porque las cosas cambian y no cambian también. Sí. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en este podcast, en este espacio donde tratamos de reflexionar en voz alta para compartir con ustedes certezas e incertidumbres. Recuerde, síganos en todas las redes sociales de La Jornada, estamos en todas, como @La Jornada Online.